Jorge Morales, y es la hora dedicada a Venezuela, la hora de Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, bueno, y a todos los que nos escuchan hoy, un abrazo al profe. Cuba felicitó este viernes 4 de febrero a Venezuela por los 30 años del fallido golpe de Estado de Chávez. 1992, 30 años ya. Así es. Es bien interesante todo lo que tiene que ver con eso, pero vamos al punto de ese. Cuba felicitó a Venezuela. Cuando el golpe falló, Fidel habló con Carlos Andrés Pérez, que era el presidente que Chávez intentaba deponer en ese momento, brindándole su apoyo y su respaldo ante esa sublevación militar en contra de la Constitución venezolana y su democracia. Bueno, por supuesto, todo eso era parte del show. Ya Fidel había, por supuesto, continuado con la destrucción de Venezuela en todos los sentidos, y él mismo había planificado toda la secuencia de 1989 de lo que fue conocido como el Caracazo. Entonces, el 4 de febrero lleva ese punto, que es que la gente conozca a lo que iba a hacer Chávez. ¿Qué iba a hacer Chávez? Lo que fue el 4 de febrero. Un destructor, un criminal, alguien que atentaba contra todos los principios lógicos de lo que es una nación, y por supuesto atentaba contra Venezuela. Entonces, eso es básicamente la fotografía que Venezuela aprendió de Chávez en el año 2004, en el año de 1992, perdón, el 4 de febrero de 1992, cuando el país vio esa realidad. ¿Qué dio de resultado? ¿Qué más se vio en ese momento? También se ve en lo que sucede en la segunda intentona ese mismo año, el 27 de noviembre, que el país no participó. El país no siguió a Chávez. El país no siguió ese proceso. El país no le gustó lo que veía. El país sintió rechazo, repudio ante eso. Pero los medios de comunicación lo hicieron. La estructura de aquellos intelectuales, aquellas 911 arrastrados a Fidel, más todo el cáncer comunicacional propio de la izquierda, hicieron posible que eso que fue rechazado en las dos intentonas golpistas que protagonizó, eso que fue en el 2004, insisto con el 2004, perdón, el 4 de febrero de 1992, que fue llevado a tener una altísima exposición mediática dentro de toda una conspiración, y el país rechazaba, bueno, de repente se convirtió en una mega estrella, gracias a la estructura comunicacional, gracias a toda la estructura de izquierda, gracias al concepto ideológico que es el socialismo, lo que el país sigue banalizando. Lo cierto es que hoy es 4 de febrero, se conmemora de nuevo esa trágica fecha, una fecha donde el país entró en un sueño profundo, ¿no? Donde la intelectualidad venezolana se enamoró de un comunista que prometía destruir a Venezuela y lo cumplió, pues. Entonces todavía el venezolano aún no ha entendido eso y creen que Chávez se echó a perder o los mintió, los engañó o algo de eso. No haber entendido lo que Chávez buscaba es negar la realidad de lo que iba a suceder. El haber adorado, amado a Chávez, aceptado cada una de sus propuestas, haber avalado sus posiciones electorales próximas, haberle entregado el cheque en blanco de la constituyente de 1999, cada una de esas cosas demuestra el muy poco equipaje político que tiene el venezolano en su cabeza, la falta de capacidad de entendimiento y raciocinio, y lo criminal de la élite política y comunicacional de nuestra nación. Esa es la realidad y esa es la fotografía real de lo que es el 4 de febrero para los que lo tuvimos que vivir. El país no acompañó aquello. Fue un monstruo construido después por los medios de comunicación y la estructura académica y política del país. Una real vergüenza, y hoy la estamos pagando. Lo peor es que no solo la estamos pagando, sino que aún pretenden seguir que el chavismo, que esa lápida asquerosa y criminal, siga siendo parte fundamental de la losa que entierra a Venezuela. No solo a Venezuela. Lamentablemente eso se ha extendido a toda América. Lo hablábamos la semana pasada con un informe completísimo que nos hiciste. Y ahora, por ejemplo, en el momento en que están negociando con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández no tiene mejor idea que viajar a Rusia y a China. Y lo primero que le ofrece a Putin es que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia
muy fuerte. Es muy fuerte, bueno, ya está llegando Alberto tarde, ¿no? Ya Rusia tiene su pata de América Latina desde hace muchos años y China también. Alberto lo que está haciendo es quizá una publicidad en ese tiempo, en ese momento propio de estar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para intentar conquistar caramelitos del otro lado, con ofertas en cómo debe ser la negociación crediticia y de la deuda pendiente. Lo cierto es que esto es simplemente ponerle un lacito a una relación que ya lleva mucho tiempo. Hay que de nuevo explicar que este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, en este caso de la revolución, es una sola, y que los socios habituales de los procesos revolucionarios modernos, como son China y Rusia, trabajen de la mano en esta situación, es de lo más natural, es algo que no se podía esperar otra cosa. Volvemos al principio, el Foro de Sao Paulo son la unión de todos los partidos de izquierda sobre todo de la izquierda carnívora, que de la mano con los carteles del narcotráfico colombiano tienen una propuesta para acabar con Latinoamérica. Por supuesto, ¿bajo qué fenómenos? Bajo el fenómeno de la izquierda, bajo el fenómeno socialista. Y siempre va a haber esa unión, ese esquema. Por eso es que siempre hablamos sobre el esquema del neocomunismo. La gente tiene que entender que esos son procesos evolutivos, tan evolutivos como el caso que estamos encontrando hoy, que déjame hacer un inciso antes de volver a Latinoamérica, que es el caso de Canadá. En Canadá tenemos hoy un grandísimo esfuerzo de una masa laboral de los camioneros en la primera expresión de esa masa. Y esa masa exige no reivindicaciones sociales, no reivindicaciones laborales, sino exige libertad, futuro, oportunidad de crecer de manera independiente. Más allá de las restricciones de salud, quiere libertad. Ya quiere poner fin a todas y cada una de las trabas que han hecho de Canadá lo que no es, pues. Entonces, en este proceso se encuentra que este movimiento laboral, que era la bandera principal del socialismo en aquel entonces, es rechazado por todos los movimientos de izquierda progresista. ¿Por qué? Porque ellos evolucionaron. Ellos se cansaron de utilizar al obrero y ahora utilizan a homosexuales, a comeflores, a gente sin ningún tipo de noción de patria. Utilizan cualquier cosa que esté regada, que no tenga principios sólidos, ¿no? Entonces, esta misma estructura va y rechaza lo que antes era su feudo particular. Los procesos neocomunistas son ese tipo de evolución. Por eso es que la gente te salta y te dice, ¿qué va a hacer Rusia comunista? Míralo, sigue trabajando con los mismos socios, es la misma estructura, y que busca su avanzar, y que busca hasta geográficamente volver a los esquemas de lo que fue la Unión Soviética. Todo eso estaba claro. Nosotros estamos hablando desde hace mucho tiempo de este retorno de esquemas de Guerra Fría y del uso de Latinoamérica en este proceso. Entonces, volviendo a Latinoamérica, nos encontramos en esta realidad que no es nueva. Por el patio, por la tierra venezolana, por aquí Chávez se dio el lujo, Chávez y Maduro, de recibir a Putin y a Xi Jinping. Esos ofrecimientos se vieron aquí directamente en tierras venezolanas. Y cada vez que Chávez hablaba, debemos recordar lo que él no lo hacía, lamentablemente, en el nombre solo de Venezuela, lo hacía en el nombre de la patria grande, en toda Latinoamérica. Y esas palabras no eran rechazadas por los presidentes de ninguno de esos países, porque todos tenían vistas el negocio próximo con Rusia y China. Entonces, en todo este proceso, en este andar, en estas palabras de Alberto Fernández en Rusia, es simplemente la continuidad de un hecho que está muy claro, que es una realidad que estamos viviendo ya desde hace mucho, mucho tiempo. Todo el proceso de Rusia y China es un asunto bien complicado, y ahora vamos a la parte más preocupante de ese proceso, que tiene que ver con mucho de lo que ya hemos conversado también. Para poderlo entender desde el marco global, sin perder la fotografía de Latinoamérica y de lo que va a sufrir nuestros países. Si entendemos el proceso de esta guerra multidimensional contra Occidente, entendemos el esquema del proceso revolucionario, neocomunista fundamentalista, y abrimos al entendimiento de lo que son sus componentes y su manera de trabajar, si entendemos la penetración islámica en Europa, si entendemos los acuerdos que ha firmado China con Irán, si entendemos cada uno de los fenómenos de lo que son las posiciones políticas en el avanzar de
de China convirtiéndose en este monstruo gigantesco a través de sus ingresos y su poderío económico. Si entendemos una situación que es básica, que pareciera que al mundo se le olvida, piensan que Rusia dejó de ser potencia teniendo el segundo arsenal nuclear más importante del planeta. La gente siempre busca reducir siempre eso a hechos económicos, no a las realidades fácticas como esa. Entonces, si nosotros comprendemos eso y la irresponsabilidad terrible de haber jugado al socialismo en nuestro continente, no entender que eso siempre va unido, que lo que no es Occidente tiene que velar siempre por su supervivencia ante algo tan atractivo como es la libertad y el desarrollo que Occidente promueve. Cuando Occidente acepta conceptos socialistas, lo que está haciendo simplemente es apuñalarse, poniéndose un cuchillo en la garganta y simplemente atravesárselo. ¿Por qué? Porque el socialismo va en contra de esa libertad, va en contra de ese atractivo que puede hacer que aquella cosa que no es Occidente sufra. Entonces, ¿cuál es la decisión? Matar la libertad. ¿Y cómo se hace eso? Inyectando socialismo. Hoy que vemos este avanzar de nuevo, y ha sucedido una cosa muy, muy, muy importante. Hubo una declaración conjunta de Putin y Xi Jinping, una declaración conjunta de Rusia y China. Declaración conjunta que va de la mano de comentarios que hemos ido haciendo con anterioridad y comentarios que tienen que preocuparnos mucho por respecto sobre todo de cómo se está siendo analizada esta situación en Occidente. Uno lee cualquier cantidad de analistas norteamericanos y tanques de pensamiento cuando hablan sobre la situación de Rusia en Latinoamérica y dicen lo mismo, lo rebajan por proceso económico, dicen que Rusia no tiene la fuerza, cómo aguantar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, de que no pudiésemos vivir de nuevo una cosa como la crisis de los misiles del 62, ni nada de eso. Son tan pendejos que creen que Rusia está jugando esto solo. Creen que no lo está jugando con China. Creen que no lo está jugando con Irán. No entienden el eje de este tipo de situaciones. Cuando China avanza sobre Taiwán, y tal como lo tratamos en el programa hace tiempo, explicábamos que Rusia iba a avanzar primero sobre Ucrania porque era el aval para que China pudiese avanzar contra Taiwán con menos críticas. Y cada una de ese tipo de cosas se ven reflejadas hoy en este documento que emiten ellos. También en el programa hablábamos que el asunto de Kazajstán y por qué Rusia decía de una vez el poder activar bases y situaciones militares en Nicaragua, Venezuela o Cuba, explicábamos que eso era una reacción por lo que había sucedido en Kazajstán, sobre que Rusia estaba muy clara de que eso era la imposición de un proceso de revoluciones de colores y que él no la iba a tolerar. Cada uno de esos mensajes han sido claros y hoy están perfectamente expresados en ese comunicado. Negar la realidad en todos los sentidos es algo que ha venido ahogándonos de una manera muy, muy clara. Y es terrible esta situación. Cada uno de estos puntos lo fuimos tratando de manera independiente, pero siempre manteniendo el mismo hilo: el socialismo, la revolución, el proceso neocomunista fundamentalista. Y se queda de nuevo reafirmado de que la revolución es una sola. La revolución es una sola y volvemos a su continente y vamos al país al lado de Argentina, vamos a Chile. Vamos a Chile y su proceso de destrucción que todavía no ha entrado en aceleración. En el gabinete de Boric nombra como ministra de Defensa a una nieta de Allende que es hija de un espía cubano de G2 en el tiempo de Allende, que ni siquiera usa su apellido regular, sino el apellido que tomó de un viejo revolucionario venezolano. ¿Se entiende el concepto? ¿Se puede entender la magnitud de lo que piensan esas cabezas? Eso es un proceso ideológico, muy bien estructurado, con sed de venganza y con una planificación que va mucho más allá de las fronteras de un país, que es un proceso global. Y es un proceso que está allí escrito, clarito, en un hilo rojo: socialismo. Esta declaración conjunta de Rusia y China es sobre relaciones internacionales entrando en una nueva era y el desarrollo sostenible global. Nada más. Y en la declaración ellos eran muy claros y entendidos de cómo deben de ser las fronteras de Europa. Se acercan bastante al fin de la Segunda Guerra Mundial cuando ellos hablan de que no se puede hablar de en tiempos de Guerra Fría. La misma declaración es genial. Sí, que se respete la soberanía, la seguridad y los intereses de otros países de manera objetiva y justa.
piden que la OTAN no se expanda, que se abandonen los enfoques ideologizados de la era de la Guerra Fría. También tienen intención de defender la inviolabilidad de los resultados del segundo GM y el orden mundial establecido en la posguerra, defender la autoridad de la ONU y la justicia en las relaciones internacionales. Qué raro la ONU. Esa es otra de las partes más criminales de la Declaración Constitucional. Defender la autoridad de la ONU. Defender la autoridad de la ONU. La ONU es algo increíblemente dañino, ¿no? Es impresionante. En el caso de Venezuela ha sido increíblemente dañina y todavía apenas está tomando impulso, ¿no? Para lo que piensan hacer con Venezuela. Es increíble esta situación, y esta situación en un momento donde Estados Unidos cuenta con una debilidad política tan impresionante, ¿no? Y en un mundo que se le rompe, que le han roto la razón lógica a tres piezas fundamentales que hemos siempre explicado que es esto, ¿no? Vamos a ponerlas ahora de atrás hacia adelante. Cuando se rompe el patriotismo, se rompe la idea de nación. Entonces, la gente no entiende que la nación es el soporte donde tú te vas a desarrollar como sociedad. En esa sociedad está tu familia, la familia que quieres que progrese, la familia que quieres que se sienta segura, la familia que quiere que crezca, donde están tus hijos. Esa familia que formaste tú como individuo, en base a tu decisión, a tu entender, a esa hermosa palabra del Señor de crecer y multiplicados, en ese efecto de ser familia dentro de una sociedad en respeto de tu nación. Todo esto fue posible y tuvimos estos comportamientos que nos han llevado a una vida civilizada, entre naciones, respetando culturas, con sus bemoles, con sus guerras, con cada uno de este tipo de situaciones. Pero cuando se rompen todos estos principios, cuando se ataca al individuo para que no exista al final las naciones, lo que usted va a tener es este tipo de caos, donde el reino del más fuerte es el que gana, donde no hay ni un poquito de equidad, donde no existe ni siquiera esa tranquilidad de la Guerra Fría cuando existía la bipolaridad y se entendía quién tenía el botón. Hoy, cuando simplemente todo ha entrado en un proceso de locura gracias al ablandamiento del comportamiento lógico de lo que somos como individuos y como sociedades, entendiendo y respetando los problemas de cómo funcionan los islámicos, cuál es el esquema de lo que busca China, entendiendo por qué Rusia históricamente ha tenido ese mismo comportamiento, por qué los Estados Unidos se abanderó y logró generar un proceso de tanta influencia mundial. ¿Por qué? Porque utilizaba la libertad para poder hacer la consecución de ese efecto. Entonces, hoy nos encontramos ante esto, con la muerte del individuo y su independencia y su libertad gracias al socialismo, esta cadena de situaciones donde nos vemos con naciones increíblemente debilitadas y con hoy los Estados Unidos increíblemente perdido en el espacio del entendimiento de la realidad política global. Esta declaración conjunta dice que se oponen a las acciones de fuerzas externas para socavar la seguridad y la estabilidad en regiones adyacentes, que resistirán la interferencia, que no quieren revoluciones de color, pero Colombia se está quejando de la injerencia extranjera en el borde de la frontera con Venezuela. No cualquier queja. La queja la realiza el ministro de Defensa de Colombia. El ministro de Defensa de Colombia señala que el ejército de Venezuela está moviendo tropas en la frontera frente a lo que vendría a ser el departamento del Arauca en Colombia. Frontera que vivió una serie de encuentros que hablábamos en aquel momento sobre las distintas facciones de la guerrilla colombiana por el control del narcotráfico y todo lo demás, y hablábamos que eso abría el espacio para la segunda Marquetalia, abría para una serie de espacios bien delicados. Colombia, el ministro de la Defensa de Colombia, deja claro que este movimiento de tropas es respaldado a nivel técnico por Rusia e Irán en tierras venezolanas. Esa es una realidad impresionante, porque no es la declaración de cualquier persona, es la declaración del ministro de Defensa de Colombia. El presidente Duque dice entender cuál es la asistencia militar que se está brindando en Venezuela y por qué
la presencia de equipamiento en ese país. Duque, y bueno, en este caso la contraparte de Duque, lo que vendría a ser Maduro y el ministro de Defensa aquí, aducen que Colombia es un instrumento títere del imperialismo y un elemento de la OTAN. Entonces, si son eso, ¿por qué se quejan de lo que Venezuela le entregue a Rusia? Porque no es que nieguen la presencia rusa, no es que nieguen, ni siquiera se toman esa molestia, simplemente le dicen, tú eres un instrumento del imperialismo, igual que a cualquier opositor venezolano le dice, tú eres un instrumento del imperialismo. Porque esa siempre ha sido la respuesta de los procesos comunistas. Siempre es la misma estupidez, siempre es el mismo resentimiento. Mientras tanto siguen avanzando. Y avanzan con realidades tan contundentes como esa. Es horrible tener que ver que realidades tan impresionantes, tan impactantes, estén ahí y el país todavía las continúe banalizando. Vos sabes perfectamente que cada vez que tengo una duda, te pregunto. Entonces, ahora que Rusia está con el conflicto con Ucrania, ¿cuál es el interés por Venezuela y Cuba? Bueno, la primera parte del interés con Venezuela y Cuba es el mismo eterno que tenía la Unión Soviética en aquellos tiempos, y financió todos los procesos revolucionarios. Cuba los hacía, pero era con financiamiento ruso, ¿no? Todo lo que hizo en Centroamérica, en específico con Nicaragua en los 80, todas esas realidades son viejas, simplemente estamos viendo una nueva reedición, ya no por el Imperio Soviético, sino por la Federación Rusa. Pues, la Federación Rusa de la mano con China, ¿no? Esto no es un asunto que se esté manejando de manera independiente, ¿no? Esta situación, vuelvo y repito, no es nueva. Simplemente no es nueva. Y este avanzar de Rusia en este momento con más ruido tiene que ver con lo que señalábamos de no me molesten en lo que yo quiero hacer. Las apetencias de Rusia por Ucrania son históricas, no, más allá del mismo concepto del poderío soviético. Hay que recordar cuántas veces fungió Kiev como capital de lo que estaban haciendo hace cualquier cantidad de siglos con respecto a lo que hoy es Rusia. Entonces, para ellos siempre ha sido parte de. Entonces, más después en el concepto soviético, aún más, y después siempre ha estado esa apetencia por ese territorio. Pues. En Ucrania está el esquema del nacionalismo ucraniano y está el esquema de los prorrusos. Los prorrusos han ido casi hacia lo que es la península de Crimea, que ya se la tomó Rusia, y otra sección. Aquella sección de donde salió el misil que acabó con un avión, no me acuerdo que era un avión comercial que voló por esa zona, y de esa sección de Ucrania tomada por Rusia salió un misil y lo voló. Esas son realidades que parece que taparíamos en el tiempo, nos queremos olvidar frente a la gran cantidad de cosas que están sucediendo constantemente. Pero lo cierto es que en este momento en que Rusia está ya a las puertas de Ucrania de nuevo, sucedió lo de Kazajstán. Y viene el título de las revoluciones de colores. Putin inmediatamente entendió lo que sucedía y lo calificó como tal. Y dejó muy claro de que no se juega en los territorios de las ex repúblicas soviéticas. En el caso de Asia Central fue más claro. Pero estas nuevas apetencias por lo que es Ucrania hace que tiemble todo ese esquema, hace que tiemble Letonia, Estonia, Lituania y por supuesto hasta Polonia. Ahora, he escuchado a algunos analistas que dicen que al entrar Rusia a América Latina es una especie de nueva guerra fría, pero le restan importancia porque dicen que Rusia no es poderosa, que no tiene músculo financiero, y no piensan que también está China. Es eso lo que estábamos comentando, es impresionante que no entiendan que eso viene con China. El avance político de China es muy cauto en lo que es su avance político, lo muestra nada más como un hecho comercial y deja que el proceso político ideológico lo enarbole Rusia. No es nuevo, no es nuevo, funcionan, son acuerdos cuando los tiempos en que supuestamente se odiaban muchísimo, sobre todo porque en el proceso involutivo de las revoluciones. Yo escribí hace años un artículo que llamaba La Revolución de Recogelata y hablaba
cómo desde los tiempos de la Ilustración, cuando la Revolución Francesa, los tiempos de la Revolución de Recogelata, que es la Revolución de Chávez, veníamos en un periodo de caída libre, ¿no? Y colocaba como ese ejemplo de cómo Rusia detestaba el proceso revolucionario comunista chino, que era enarbolado por el campesinado, cuando Rusia lo enarbolaba por el proletariado. Y entonces veía al otro muy disminuido. Y eso fue parte del inicio de la pelea. Pero esas peleas tenían de común denominador el marxismo, tenían de común denominador la idea de la tiranía comunista. Y siempre han habido sus acuerdos, el acuerdo de respetar la integridad de Mongolia para sus funciones, el acuerdo de que ambos nos entendemos con el que se quedó con Corea del Norte, entendemos que todos nuestros enemigos comunes siguen siendo enemigos comunes, entendemos cada uno de esos puntos, lo han dejado claro una y otra vez. Entonces el avanzar político de Rusia va de la mano con el avanzar económico chino. Mirarlo por separado es de gente que no tiene la más mínima idea de lo que es geopolítica y de lo que es historia política. También estuve viendo en el tema de... Por cierto, hoy esa declaración conjunta certifica exactamente lo que estamos diciendo. Sí, que venís diciendo desde hace tiempo ya. Pero estaba viendo que el conflicto de Rusia y Ucrania viene desde hace tiempo ya. Y dividen a Ucrania en una parte que está conectada con lo que fue el Imperio Austrohúngaro y otra Ucrania que es mucho más rusa. Entonces, este analista sigue diciendo que Putin considera que Boris Yeltsin fue víctima de las potencias occidentales porque el desastre más grande del siglo XX, según él, fue la desaparición de la Unión Soviética. Entonces este hombre asegura que Putin no es comunista, que es un régimen autoritario y con un ultraliberalismo atroz. Una vez que hace tiempo yo estaba recordando y hoy me vino de nuevo a la cabeza esa imagen, una imagen del 2003. Entonces que en Rusia se celebra el Día de la Victoria, el día en que ellos entran en Berlín, en la Segunda Guerra. En la conmemoración del año 2003, con el desfile militar, Putin, hay un momento que está pasando un camión de estos que transportan misiles nucleares, que eran en aquel momento un fenómeno, una cosa impresionante, y está pasando el camión lleva la bandera rusa, ya no la bandera soviética, sino la bandera de la Federación Rusa. Y Putin se pone de pie. Es todo un acto de coreografía porque todos los militares, todo el alto mando, con sus uniformes, se pone de pie, pero un paso atrás de Putin. Putin está adelante. Y parte de la coreografía es hacia dónde se mueve la cámara. La cámara se abre y te muestra ese camión, lo que significa ese camión. Y se ve en uno de los edificios del Kremlin una bandera, un estandarte gigantesco con el águila bicéfala zarista. ¿Qué está diciendo Putin ahí? Yo soy esto. Yo soy ese poder, esa gloria. Yo soy Rusia con el poderío soviético, con el poderío nuclear. Yo soy eso. Quien no vio esa imagen y habla sobre esa Rusia débil, o no entiende el proceso ideológico, o no entiende qué es lo que busca, o el que lo vio y niega ese tipo de realidades, quien no se ha molestado nunca por entender qué es lo que está haciendo Putin al conquistar Occidente con su discurso, pero al mantener el esquema de su tipo de gobierno, que no ha entendido el hecho de la estructura de mafia y las oligarquías mafiosas que hacen que el poderío siga en manos de Putin. Es que no están entendiendo, no están viendo absolutamente nada. No están entendiendo que para que eso pueda funcionar tiene que estar débil Occidente. Para que eso pueda funcionar se tiene que recrear esas estructuras de mafia, se tiene que recrear todas que vayan funcionando, mediando, pero siempre al servicio de ese líder político que mantiene que la estructura de mafia funcione y que se quede con la titularidad del país. Para hacer eso, utiliza la pistola del socialismo. Hace que la gente pierda libertad, pierda toda oportunidad, pierda el interés de defender su nación. Se marchite como individuo. Entonces, todo análisis político
que no entiende el proceso ideológico y su significado histórico pierde sentido. Cuando simplemente quieren hacer un punto de vista de un hecho puntual, sin entender la película completa, hacia atrás y hacia adelante, cuál es el objetivo, por qué se hace y hacia dónde va, no, todo esto de análisis cae en un vacío tan ridículo. Lo preocupante es que muchos de estos análisis están alimentando los tanques de pensamiento de Occidente, las decisiones a nivel de Secretaría de Estado. Es asunto de preocuparse, y mucho. ¿Por qué los expertos, analistas, tratan de bajar los decibeles, diciendo, por ejemplo, que Rusia busca presionar a Estados Unidos, mostrando alianza con una alianza simbólica con aliados anti-estadounidenses en la región, pero que no va a ir más allá, no, hasta ahí nomás, y que le conviene mostrar que tiene aliados poderosos contra Estados Unidos, pero no ven que sea una amenaza creíble? ¿Por qué minimizan la situación cuando no es así? Porque es más fácil. Es más fácil porque el resto obligaría a tomar decisiones que quizá ya no se puedan tomar, ¿no? Hablar claro sobre realidad siempre trae una serie de inconvenientes. Es como cuando se minimiza la acción de Hezbollah dentro del Líbano y no se explica de manera clara que eso es asunto de Irán. No es que sea Hezbollah, no es que son una guerrilla. No, eso es la destrucción de Irán. Es el proceso de la revolución islámica acabando otro país para poder tener un proceso desde donde poder meter en cualquier tipo de conflicto a Israel. Si no se entiende esa pelea por bandas, ¿qué demonios van a poder entender lo que fue la realidad precisamente que estábamos hablando de la crisis de los misiles de 1962 y la irresponsabilidad posterior a cada uno de esos hechos? Porque si hay algo que está claro es que esa crisis estuvo a punto de llevarnos a una guerra nuclear con punto de ignición en el Caribe americano, y después países tan irresponsables como Venezuela recibieron con aplausos y se postraron ante un criminal como Fidel Castro, que estuvo a punto de llevar el planeta a una guerra. Entonces, a una guerra nuclear. Ese tipo de situaciones caen en el pensamiento de este tipo de analistas que no están viendo el proceso. Y como no vieron el proceso venezolano. El proceso venezolano, desde el inicio, precisamente un poco antes de que Chávez obtuviese el triunfo, yo explicaba que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Las bases de esos conceptos los hemos explicado en más de una oportunidad, pero el hecho es que la realidad está hoy allí, tangible, evidente, cada una de las conexiones a nivel global, como ese proceso que estaba allí en Venezuela claramente dibujado, no solo no se le detuvo, no se le alertó al resto de los países, sino más bien se le permitió a ese proceso, al inmenso poder económico que significa Venezuela, financiar este proceso en algo que va mucho más allá de Iberoamérica. Entonces, ese tipo de pensamiento, ese tipo de análisis que están totalmente carentes de realidad, siguen plenando no solo a la prensa, sino, repito, está plenando también a los tanques de pensamiento de Occidente. Los tanques de pensamiento que generan decisión. Ahora, en caso, dice, de esta búsqueda de aliados en Latinoamérica es por si llegan a invadir Ucrania, entonces la Casa Blanca impone castigos contra el Kremlin, y ellos demuestran que tienen aliados en América Latina. Sí. No me suena muy, porque los aliados ya lo dices antes de lo que pasara con Ucrania. Sí, lo que pasa es que por eso yo hago la expresión pública de algo que debería de ser más que un hecho público, comunicación social por parte de esos analistas, diciendo esa realidad, porque la gracia es advertirla con los hechos que van sucediendo. Un dato interesante está en una declaración que dio esta semana el vicecanciller ruso, donde expresa que en base a esa situación con estos aliados en Latinoamérica, que él no duda en ningún momento que Venezuela, ni siquiera se refiere al gobierno socialista, sino que Venezuela colaboraría en los procesos de orden militar de Rusia. Es impresionante. Es increíble lo que estamos viviendo. Y pensar que en mi país siguen creyendo que el chavismo nada más son una partida de ladroncitos. Mi país de pendejos,
dominados por una clase comunicacional, política y académica increíblemente traicionera, sigue sembrando que el proceso no es ideológico, que el proceso revolucionario no es tal, que el carácter internacional del mismo no existe. Cosas que desde el principio estuvieron claras y eran evidentes. Frente a esa banalización de esa realidad, frente a la exportación de mentiras como soluciones electorales, como ridiculeces como el interinato, el mundo fue negando, o por lo menos encontró la oportunidad de negar la realidad de lo que estaba sucediendo en Venezuela y cómo ese virus se expandía desde acá. Por eso es que siempre hemos hablado como Venezuela como solución del problema. Y para que pueda ser solución del problema tenemos que hacer lo correcto en Venezuela, responsabilizarnos por lo hecho y entender la realidad política, geopolítica, para tomar las decisiones correctas con lo que hay que hacer con nuestra nación y dejarse de pendejadas de planteamientos que tengan que ver con el librito ridículo este que llama Constitución del 99 o con cualquier planteamiento de juego democrático frente a un proceso de una tiranía comunista entronizada. Pero Noel, tendrás que reconocer que para el que lee nada más lo que está pasando y sin adentrarse mucho o no tener la posibilidad de que alguien le explique, como me pasa a mí, que te pregunto cada vez que tengo una duda, entonces van a ver que este señor Putin al final no es tan comunista. Claro, y que pobrecito Rusia está débil, que no tiene poderío y que no tiene quien lo apoye. Yes. Cuando China también está invadiendo Latinoamérica. En 2021, de acuerdo a las cifras de la Administración General de Aduanas de China, el comercio con América Latina alcanzó los 450.000 millones de dólares. O sea, en realidad China le da más prioridad al aspecto económico de sus relaciones, pero se mete quizá con más fuerza porque lo hace sin que se den cuenta. Exacto, lo hacen con la misma herramienta que dominó los Estados Unidos, a dos juegos distintos. Cuando los Estados Unidos decidió desmontar su planta industrial y hacer que el estadounidense perdiese empleos y seguridad económica, trasladando la fabricación de sus insumos a China y a países donde lo que hay es masa esclavizada, donde lo que hay es gente esclavizada, y eso es lo que catalogan los imbéciles analistas económicos como el milagro chino. Desmontaron todo. ¿Por qué? Porque no se piensa en nación, se piensa simplemente en economía. Y ese es el problema con muchos liberales hispanoamericanos, que creen que el concepto no tiene que ir de la mano de lo político. Por eso es tan importante la definición ideológica. Por eso es tan importante entender que el asunto no es solo economía. Y si no se entiende la política con cada una de las letras en mayúscula y no se entienden los efectos sociales que vienen de ella, más allá de los procesos económicos, simplemente llegas a estos desastres. Pues. La ambición económica nubla la realidad y el hecho de lo que estás desmontando en tus propias naciones. Hoy China y Rusia hacen lo que le da la gana con todos los países. Rusia penetra lo que quiere porque cuenta con la chequera de China detrás, desmontando las barreras políticas. Las barreras políticas están absolutamente corrompidas. ¿Por qué? Porque se banalizó lo que importa al individuo, a la familia, a la sociedad, por ende a la nación. Vamos a algo que tampoco entiendo mucho y me gustaría que me expliques. El Parlamento de Venezuela autoriza cobro de impuesto a transacciones en divisas. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ahogar más al venezolano. El gobierno busca con ese tipo de medidas intentar reflotar y mantener algún tipo de significado a las nuevas ediciones que saca del Bolívar. Pues esta última edición que sacó del Bolívar después de que eliminó 6-0, no me acuerdo. Bueno, el asunto es que para que Venezuela estaba funcionando técnicamente bajo un esquema de dolarización total. Entonces, la moneda de curso legal en Venezuela, en cualquier lado, en efectivo, eran dólares en efectivo. Son dólares en efectivo, porque aquí no se consiguen bolívares en efectivo, sino muy, muy poco. Pues. Y muchas de las transacciones se hacen a través de mecanismos electrónicos, de pago electrónico, con cuentas en los Estados Unidos. ¿Qué busca esta transacción? Esta transacción en el título de la ley habla de
grandes transacciones. Pero de una vez marca que el juego impositivo que quieren colocar a las transacciones hechas en divisas y hechas en criptomonedas puede ir del 2%, del 2.5% al 20%. Eso lo va a vivir la gente normal. La gente va a decir, mira, voy porque esté 100 dólares en el supermercado y me van a cobrar ese 2.5 porque es una transacción menor. Lo más seguro es que ni lo vean como tal expresado, porque estamos hablando de que esas alicuotas van a ser, se generará un reglamento donde se diga alimentos no, o alimentos de tal monto o no. Pero el asunto es que la empresa grande, la que sí va a ser pechada por esas grandes transacciones, tiene que cobrarlo de algún lado. Y como todo proceso impositivo afecta cada una de las partes, porque el traslado de ese costo, va a ser asumido al final por el consumidor final, por tú, yo, por cualquier persona que en Venezuela tiene que sobrevivir, porque en Venezuela nadie sobrevive a bolívares, nadie vive a bolívares. Nosotros vivimos una economía, como lo hemos explicado más de una vez, que hoy está en un marco de la informalidad de manera general, y lo que va a hacer esto es estimular más esa informalidad. ¿Por qué? Porque esto también viene de manera indirecta con un ingrediente que al gobierno le sirvió muchísimo para poder hacer cada una de las estafas de lo vinculado a Cadivi y a cada una de las cosas que hizo cuando el control de cambio, que es el tema del ilícito bancario. Aquí tuvimos un tiempo donde si se hacía una transacción en dólares te podían hasta condenar a prisión. En esto no vamos a tener eso, sino que vamos a tener todos los procesos y mecanismos de pechar económicamente, de cargar con mayores cargas impositivas y multas a los que eludan estos esquemas de impuestos. ¿Qué vamos a tener? Por supuesto, de nuevo, una economía más informal, una economía manejada por esquemas de mafias tuteladas por el gobierno, en las cuales tienen muchísimo interés, porque no solo te voy quitando de manera legal, sino que a través del proceso informal tengo los beneficios de controlar a dichas mafias. Entonces, esto forma parte de toda esa estructura, de esta situación, donde hace que un país simplemente no pueda progresar, porque la oferta de lo ilegal va a ser el único mecanismo de real supervivencia, y los mecanismos regulares de pago de impuestos del Estado van a hacer que todo se encarezca, por supuesto detonando aún más el proceso inflacionario, con la esperanza de mantener de una manera falsa la idea de que la moneda esta recién creada se va a poder sostener en el tiempo. La economía que sigue viviendo Venezuela es una economía desastrosa, porque todo el esquema va dentro del esquema de mantener al país destruido. La mejor manera de destruirlo es siempre con el proceso socialista, pues, porque la gente lo banaliza, no entiende, pues, siguen creyendo en fantasías. La aplicación de todas estas realidades y todo este esquema simplemente es parte de ese proceso de ir estrangulando al venezolano promedio, estimular aún más la diáspora, que más y más venezolanos huyan, mientras que se gasta dinero en influencers que digan que en Venezuela todo se está arreglando. O sea que en definitiva el que peor va a estar es el que siempre está mal. El que siempre está mal, el que siempre está mal. Venezuela tiene una población que tiene hace muchísimo tiempo viviendo fantasías económicas y haciéndole trampas a la vida, ¿no? Y esta simplemente será otro capítulo más dentro de eso. Trampas a la vida que van haciendo que la vida se haga cada vez más difícil, menos virtuosa, y con la gente envileciéndose más, porque todo el mundo tiene que buscar algún tipo de manera de cómo corromper al otro para poder no tener que generar un gasto que no solo es negar el impuesto por eludir un gasto. En mucha gente es simplemente, mira, vendí la casita ya entra en la lógica de impuestos a grandes transacciones, pero es que el asunto de la venta de la casa es para poder pagar una clínica. Entonces tienes que recurrir al negocio sucio si quieres por lo menos pagar la clínica completa. ¿Y así? Sigo molesta con cosas que leo. La izquierda latinoamericana empieza a darle la espalda al dictador Nicolás Maduro. Boric en Chile, Castillo en Perú y Gustavo Petro se han distanciado de las
políticas implementadas por el régimen chavista. El primero fue el presidente electo de Chile. Él dijo que la dictadura de Maduro es un fracaso, que Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado, y la principal demostración de su fracaso son los 6 millones de venezolanos en diáspora. Y acá viene la partecita que me interesa. Aseguró que 3 líderes regionales están con él. Me da mucha esperanza. Y espero tener un trabajo codo a codo con Lucho Arce en Bolivia. Si Lula gana las elecciones en Brasil con Lula, y la experiencia de Gustavo Petro si se consolida en Colombia. Creo que ahí, escucha esto, se puede armar un eje tremendamente interesante. Bueno, tú sabes que eso lo podemos resumir en una figura que ya tiene mucho más tiempo en nuestras conversaciones que Boris, que es Almagro. Almagro ha sido el principal motor para quitar el estigma de lo que significa el socialismo, de lo que significa Maduro para el socialismo. Aquí todos los que se han sumado a esa comparsa gritan: el problema es Maduro, el problema es Maduro, porque en el caso de Chile Allende no era socialista, porque Plutarco no era socialista, porque Petro no lo es, porque Lula no lo es, porque Chávez no lo fue. Exacto. Entonces, frente a esa realidad de quitar el estigma de Maduro, los pobres hacen su trabajo, pues su trabajo mediático de tener que enviar ese mensaje, aprovechando de que Maduro es el puchimbol, que significa todo lo malo, pero lo que ha hecho posible que ellos sean presidentes o tengan algún tipo de vocería, ¿no? La destrucción de Venezuela es lo que ha hecho posible eso, y destrucción hecha por el chavismo, hoy ejecutada por Maduro. Lo cierto es que ellos muchas veces se escapan y dicen más de lo que deberían de decir, y Boris se puede ganar un lugar como el que tiene Alberto Fernández con respecto al proceso revolucionario venezolano, donde es poco más que despreciado. Aquí, por supuesto, se adora a Cristina y a Alberto se le desprecia de la manera... Claro, Alberto es despreciable en todo sentido. No es que sea chavista para despreciarlo. Entonces, la realidad de esto es que muchas veces se equivocan. Y es por eso que hay que ver de nuevo la política de manera completa. Hay mucha gente que cree que el estigma Maduro va a salir. Van a poner al hijo de Maduro, o van a traer a los hermanitos Rodríguez, o a Diosdado que le va a dar un golpe. Y yo siempre les hago la misma pregunta. ¿Tú crees que China está interesada en salir de Maduro? ¿Crees que Rusia está interesada en salir de Maduro? ¿Crees que algunos de los países latinoamericanos de verdad, en el fondo, están interesados en salir de quien fue el canciller de Chávez durante 6 años seguidos, del que sabe cada uno de sus secretos y financió cada uno de sus partidos y movimientos políticos, que llevó los cheques personalmente? ¿Creen que eso es posible? ¿De verdad les pasa eso por la cabeza? Si hoy, cuando estamos a punto de comenzar de nuevo las conversaciones en México, las palabras del embajador History son tan similares a las del guiado, en el sentido de vamos a levantar sanciones simplemente para que te sientes a conversar. Hoy hasta la Secretaría de Estado de los Estados Unidos está feliz con Maduro. Es impresionante, pero esa es la realidad. Si la gente dejara de pensar tanta pendejada, por lo menos tendríamos un panorama más claro sobre lo que está sucediendo. Háganse las preguntas y vean la realidad. Siguiendo con Boric, dijo que es muy triste, pero hay que ser capaces de decirlo. En la situación de Venezuela, por cierto que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos. Ya me faltaba eso. El discurso siempre es el mismo, siempre va a ser el mismo. Siempre es lo mismo, no hay novedad. La revolución es una sola, el complejo del resentimiento anti-yanqui es el constante, los socios habituales siempre son los mismos, los procesos de destrucción son totales, en estos casos el proceso constituyente, la anulación de la bicameralidad para matar las ideas federales de desarrollo, los procesos de género para ir destruyendo el individuo, todo está allí, todo es lo mismo, la revolución es una sola. Y ahora el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la sentencia de entre 8 y 13 años de prisión contra los 6 ex ejecutivos de Citgo. Sí.
están detenidos desde 2017. Sí, hay que recordar que ese tema, el asunto de estos individuos detenidos, es que el gobierno lo utiliza como una eventual moneda de cambio en sus relaciones con respecto a los Estados Unidos. Hay que recordar que estos individuos están naturalizados estadounidenses, se les considera ciudadanos estadounidenses, y por eso los Estados Unidos los defienden en cierto nivel. Lanzaron una campaña en su momento, los 6 de 5, la cual movilizó en un momento una serie de discusiones a nivel de Congreso de los Estados Unidos. Por eso el gobierno los valida y utiliza aquella estructura del grupo de Boston para mantenerlos siempre en la mesa ante una eventual negociación de prisioneros por sanciones o cosas de esas. Y ahora va a haber unas nuevas elecciones en Venezuela porque tienen que reemplazar a la alcaldesa detenida por narcotráfico. Entonces quieren hacer una nueva elección, otra más. Tú sabes que en esos casos de todos estos criminales del PSV que los agarran en sus labores, pues, hay un alcalde, creo que estaba en uno de los negocios de contrabando de gasolina, ¿no? Entonces, hay un escándalo porque dicen que lo están torturando y que se les pasó la mano en la tortura, como sí sucede y ha sucedido con muchos venezolanos que se oponen a la estructura de gobierno, como fue el caso de Juan Carlos Sánchez, de Tripa, estamos hablando del año 2003-2004, el caso más reciente del capitán Acosta Lévalo, o cuando lanzaron del piso 10 de la Torre de Sevilla al concejal Fernando Albán. Entonces son realidades que no son nuevas. El asunto es que a este camarada supuestamente lo estaban torturando por el contrabando de gasolina, es decir, no repartiste a quien le tenías que dar y abusaste de la cuota que te habían dejado robar. Y había un escándalo en el país, porque decían que lo habían torturado. Y entonces el hombre tuvo que salir a dar una fe de vida. Sí, no, yo estoy detenido, pero a mí me están tratando muy bien, me dan todas mis comiditas. Yo estoy muy bien. Eso muestra una cosa que es terrible, ¿no? Que es la realidad de lo que la gente piensa sobre las estructuras del Estado. Porque él no está bajo un arresto ilegal, él no es un desaparecido que de repente da una fe de vida. No, él está preso por instrucciones del gobierno. Y el ente del gobierno, en este caso, por alguna razón, siendo civil, está preso bajo la Dirección de Inteligencia Militar, tiene que dar una fe de vida. ¿Por qué? Porque el país completo sabe que es normal que maten gente, porque en este país se persigue, se secuestra, se tortura y se mata. Y es así desde el principio, desde que llegó el chavismo al poder. Es una constante. El guiado está pidiendo levantamiento de sanciones al régimen de Maduro para que avance el diálogo con la oposición, pero a la vez pide que las sanciones contra Maduro se mantengan. No me cierra. Bueno, el guiado, para poder darle un espacio, el espacio donde dicen que todas las sanciones han hecho mucho daño contra la población de Venezuela, habla de que se quiten las sanciones que tienen que ver, que no son de índole personal, sino que se levanten las sanciones que se apedreza, que sean las empresas y todo lo demás, para que pueda fluir con manera lógica la economía en Venezuela. Entonces, con eso el mismo señala, no, el problema de los malos siguen siendo malos y tienen que seguir siendo sancionados. Lo cierto es que el gobierno va a ceder en base al levantamiento general de sanciones, si bien no tienen problemas con las sanciones personales, porque ellos han movido sus fortunas a otro tipo de paraíso y otro tipo de negociaciones. Todo esto simplemente es bulla para darle espacio a las discusiones de diálogo, para darle espacio a la campaña electoral presidencial del año 2004, que eso es lo que ya está en la boca de la población venezolana, por lo menos de la población venezolana no, eso ya está en la boca de los degeneradores de opinión que quieren que el país simplemente baje su cabeza 2 años más, espere con total tranquilidad, mientras que en el 2024 se celebran unas elecciones con una partida de criminales colaboracionistas, rindiéndole culto de nuevo al chavismo, vistiéndolo de democracia y dándole la oportunidad a Maduro para su reelección. No me cabe ninguna duda que van a salir a pedir que con el voto lo vamos a sacar. No se tenga ninguna duda, por supuesto, ese va a ser el camino, el cual va a ser todavía respaldado por una población que está ávida de mentirse, desesperada por seguirse mintiendo, mientras ve que el país se sigue destruyendo. Y una oposición que tiene que seguir la misma porque es lo mismo. Es lo mismo. Porque el país no termina de entender la base, el proceso ideológico. Usted tiene un proceso de gobierno donde tiene una
la izquierda carnívora en el gobierno. Usted tiene oposición a la izquierda vegetariana. Es imposible la destrucción de Venezuela en estos 20 años de total tranquilidad sin la labor de ellos dos de manera coordinada. ¿Entiendes? Noel, te agradezco esta nueva hora que nos brindas cada semana. Te agradezco que nos aclares el atrás de la noticia, no el simple titular, sino qué pasa después. Y lo único que me queda decirte es: ¡viva Venezuela! Muy buenas noches y que viva Venezuela.